Buenos días, en este vídeo os voy a explicar cómo se realiza la composición de funciones. Para realizar esta operación necesitamos dos funciones. En la explicación voy a utilizar dos ejemplos. El primer ejemplo es f de x es igual a x al cuadrado, es decir, es una función que toma un valor y lo eleva al cuadrado. Y la segunda función es g de x es igual a 1 más x, que lo que hace es que le suma un valor, le suma una unidad al valor que toma como parámetro. La operación se denota con una O pequeña, es decir, f o pequeña g, se lee f compuesto con g, es igual a f de g de x. También se puede poner así. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es cambiar cada función por lo que va significando. Y empezamos siempre de dentro hacia afuera. Es decir, aquí adentro tenemos g de x. Pero aquí me han dicho que g de x vale 1 más x. Es decir, esto lo podríamos poner como f de g, no, perdón, 1 más x. Ahora, la función f lo que hace es que convierte un valor que le pasamos, lo eleva al cuadrado. Es decir, aquí nos va a quedar que el resultado de elevar al cuadrado el 1 más x. Entonces, la composición de funciones de f y g es lo mismo que 1 más x, todo ello al cuadrado. Si hacemos la composición al revés, pondríamos g o f de x con estas mismas funciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Al igual que antes, ponemos primero la g, porque está más a la izquierda, y en el paréntesis ponemos la función f de x. Hacemos igual que hemos hecho antes. Como la f de x la tenemos aquí, nos eleva al cuadrado el valor que pasamos como entrada, obtendremos como resultado g de x al cuadrado. Y ahora, como la función g lo que hace es le suma 1 a lo que le pasamos como parámetro, obtendríamos como resultado 1 más x al cuadrado. Ahora, la pregunta del millón: ¿es conmutativa la operación? Pues la respuesta es no, porque las expresiones 1 y 2 son diferentes. Hacemos ahora otro ejemplo. Volvemos a tener dos funciones. En este caso, f de x lo que hace es que al valor que le pasamos le suma 2 y calcula su raíz cuadrada. Y una función g de x que lo que hace es que eleva al cuadrado el valor que le pasamos y le suma 1. Hacemos igual que hemos hecho antes. F compuesto con g de x va a ser igual a ¿qué? A la función que tenemos más a la izquierda, f, y entre paréntesis el resultado de g de x. G de x sabemos que vale x al cuadrado más 1. Entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a f de x al cuadrado más 1 y ahora aplicamos la función f que hemos dicho que lo que hace es calcula la raíz cuadrada de lo que le pasamos, es decir,
x al cuadrado más 1 más 2. Perdón. Y esto ahora, si simplificamos un poquito, nos quedaría la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. Al igual que antes, si aplicamos la inversa, tenemos que primero ponemos la función f, luego en el paréntesis metemos la función de más a la derecha y sustituimos ahora f de x por su valor. Es decir, tenemos que va a ser g de x al cuadrado más 1. No, perdón. Raíz cuadrada de x más 2. Igual. Y ahora hemos dicho que la función g lo que hace es convierte lo que le paso como parámetro, la x, lo convierte en lo eleva al cuadrado y le suma 1. Es decir, raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado más 1. Igual, ¿qué pasaría aquí ahora? Igual que antes, simplificamos este cuadrado con esta raíz y nos quedaría x más 3. Este sería el resultado de la composición. Vemos cómo, en este caso, vuelve a no ser conmutativa. En general, la composición nunca es conmutativa. Espero que con este vídeo os quede claro cómo se realiza la composición de funciones, porque la vamos a utilizar más adelante. Hasta luego.